Jen has ordered a decadent seafood tower, king crab legs, lobster tails, and a waterfall of caviar. Pricey? You bet. But Jen worked with Empower on her savings and investment strategy and planned for splurges like these. She got good at money, so she can be a little bad. Ooh, champagne. Empower. Invest well, live a little. Start today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisory Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. OMG, those shrimps are really jumbo. La trampa de la nostalgia y cómo defenderse de ella en Navidad. Soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para la nostalgia, que va a estar muy presente, siempre suele estarlo, al llegar la Navidad. Pero más allá de las películas de Frank Capra y los anuncios de vuelta a casa, la nostalgia es una de las emociones más características de nuestro tiempo. Por eso vamos a hablar de la fuerza de la nostalgia y por qué lo mismo es un filón para el marketing y la política que para echarle charlas condescendientes a los jóvenes en la cena de Nochebuena, diciéndoles que lo de antes sí que era música y no el reggaetón este de ahora, o que antes la juventud sí que sabía lo que era el esfuerzo, pero que ahora sois todos unos blandos. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de la palabra nostalgia, que no la inventó un poeta enamorado, sino un médico. Bueno, más bien un proyecto de médico, porque Johannes Hofer todavía era un estudiante de 19 años cuando presentó su tesis en la Universidad de Basilea en 1688. Fue él quien inventó la palabra nostalgia juntando dos términos griegos, nostos, regreso, y algos, al dolor. La nostalgia era para Hofer el dolor intenso de los soldados suizos al añorar la tierra natal, una enfermedad. Pero aunque la palabra no existiera hasta finales del siglo XVII, eso no quiere decir que la gente no la sintiera desde mucho antes. Esa añoranza del hogar, ese deseo de volver a casa o volver al pasado, es tan antiguo como los viajes de Odiseo. La nostalgia es una emoción agridulce. Lo cuenta muy bien Grafton Tanner en Las horas han perdido su reloj, un libro muy recomendable sobre las políticas de la nostalgia. Es que la nostalgia a veces produce sensaciones agradables, pero otras es paralizante. Es como una utopía del pasado en vez de del futuro. Y en política está funcionando muy bien eso de mitificar un pasado que nunca existió y prometer traerlo de vuelta, que se lo digan al Brexit o a Trump. Y no solo en política. Dice Tanner que algo ocurrió en la década pasada, en la década de los años 10. A medida que con la crisis crecía la incertidumbre, la desigualdad y el miedo al futuro, las industrias culturales, el cine, las series, la música, en vez de imaginar el presente, optaron por empaquetar la nostalgia a los consumidores. Remakes y recreaciones de los 80, todos los clones de Stranger Things y hasta Friends, que vuelve a estar de moda. Como si todo el mundo echara de pronto de menos el mundo de antes de Google, el mundo sin móviles, incluso los jóvenes que ni siquiera lo llegaron a conocer. El anhelo de los tiempos pasados en los que supuestamente todo era mejor, más sencillo, más auténtico, siempre ha existido, pero es que últimamente lo impregna todo. ¿Por qué está ahora tan presente la nostalgia? ¿Qué riesgos tiene añorar el pasado? ¿Es reaccionaria la nostalgia o puede ser un buen sitio, un lugar calentito en el que refugiarse para capear la incertidumbre y el miedo al futuro? Pues ahora lo hablamos con el periodista Héctor García Barnés, que ha escrito un libro sobre esto que se titula Futurofobia. Estamos criando generaciones de jóvenes, ahora, en este momento, que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic. Los hemos criado, soy tan culpable como tú y como todos nosotros, los hemos criado hiperprotegidos, pensando que el mundo se soluciona haciendo así, ¿no? O enchufando un enchufe a un teléfono, un enchufe. Es una conexión en directo con la cena de Nochebuena de cualquiera de estos días, no es una frase que vaya a resultar ajena, ¿no? Eso lo vamos a escuchar mucho, ¿no? O sea, va a salir en algún momento cómo son los chavales de hoy en día. Eso es un tema que nunca falla. Pues no son como los de antes. Nunca son como los de antes, ni siquiera los de hace 2 siglos eran como los de hace 3 siglos, ¿no? Como decía Aristóteles también en la Grecia clásica. Ya se quejaban de los jóvenes en sí, época de Platón. Ya lo decía él, ¿no? Son irrespetuosos, no prestan atención, etcétera, etcétera. Y de esto hace ya, pues, 25 siglos, ¿no?
Bueno, Héctor, gracias por estar con nosotros en Pausa, despellejando preventivamente las discusiones de la cena de Nochebuena que seguramente muchos de los que nos escuchan vayan a tener. Les prometemos argumentos para salir airosos de ella, ¿no? Eso es. O para romper para siempre con la familia, ¿no? No, hombre, no. Para casi siempre. Para casi siempre. Hasta el año siguiente, ¿no? Bueno, es verdad que esta idea de que los jóvenes no se esfuerzan, la generación de cristal que decía Pérez Reverte, vivimos entre algodones, bueno, los jóvenes, quiero decir, es algo que se repite generación tras generación, pero ahora, tal vez porque esté amplificado también por el momento en que vivimos, sí que parece un retrato especialmente cansino, voy a decir, para una generación de jóvenes, los que tienen ahora menos de 30 años, por ubicar de qué hablamos, que van a haber vivido 2 recesiones antes de cumplir los 30. Como retratar esta época que están viviendo los jóvenes como un momento fácil, habiendo vivido una pandemia, habiendo vivido una gran recesión, estando en un momento de incertidumbre extremo como el que tenemos, puede ser especialmente sangrante, ¿no? Sí, es lo paradójico del asunto, ¿no? Es una idea que ha circulado siempre y yo creo que en cualquier momento de la historia se puede encontrar la misma idea, pero ahora es especialmente acuciado por una especie de guerra generacional a la inversa, ¿no? De casi de padres hacia hijos y hacia los hijos que ellos mismos criaron con esos propios valores, ¿no? Al final, si están hiperprotegidos, como escribía yo en una columna, es porque ellos mismos los han protegido, ¿no? Por eso resulta tan paradójico que precisamente en un momento en el que hay más incertidumbre que nunca hacia el futuro, este argumento sea tan popular, ¿no? Y creo que tiene un poco de autoprotección por parte de esa generación como la de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Héctor, de esto hablas en tu libro. Por cierto, Héctor García Barnés, ya como de aquí de la familia, no sé si te he presentado, claro, porque estamos como en casa. No necesitamos presentación ya. Hombre, por favor, Héctor García Barnés. ¿Quién no conoce a Héctor García Barnés? Cualquiera que lea El Confidencial y que esté al tanto de estos temas de los que escribes. Escribiste una columna muy interesante también hablando de este exceso de nostalgia intelectual, la llamabas, ¿verdad? Eso es, yo creo que de todos los tipos de nostalgia que hay, ¿no? Hay una nostalgia muy cultural hacia los productos culturales, hacia los modos de vida, y una de la que es cada vez más popular en los últimos años es lo que llaman la nostalgia intelectual, ¿no? En la cual supuestamente antes se pensaba mejor, éramos más listos, más cultos, lo cual es totalmente matizable. Se sabía la lista de los reyes godos. Claro. No como ahora. Es curioso. Y los ríos y afluentes. Es curioso eso, porque lo he oído muchas veces y siempre va acompañado de... Era inútil, pero nos lo sabíamos, ¿no? Que es como la mili, ¿no? Claro. Útil no era, pero oye, había que pasar por ello. Es lo mismo, es en plan de, bueno, era una muestra de sufrimiento que por lo menos forjaba el carácter, ¿no? Parecía un poco ese argumento, ¿no? De no servía para nada, pero forjaba el carácter, ¿no? Y estos chavales ya no han estudiado eso, por lo tanto no tienen carácter. El carácter es algo que también, y las necesidades de a lo que llamamos carácter va cambiando con la época, la necesidad de adaptarse al medio, entiendo, de generaciones actuales, en un contexto como el que tenemos, ha variado mucho. ¿Cuáles son los grandes desafíos ahora para los jóvenes que no tenían a lo mejor los jóvenes anteriormente? Estoy pensando también en esa incertidumbre tecnológica de la que hablábamos. Claro, yo creo que muchas veces cuando se habla esta nostalgia intelectual suele hablar como de los contenidos, ¿no? Y del conocimiento y de la cultura como en estado bruto, ¿no? Pero, por ejemplo, se pasa por alto que los chavales son mucho más inteligentes emocionalmente que nosotros y que las generaciones anteriores, ¿no? Que tenían un claro déficit por mera educación, ¿no? Porque en muchos casos eran temas tabú a la hora de entender lo que les ocurría emocionalmente, de educar a sus hijos en esos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, los jóvenes que han tenido que enfrentarse a esa incertidumbre y a todo eso, yo creo que tienen una madurez emocional, en algunos casos, incluso menores de edad, muy superior a la de sus padres y abuelos. Y tienes una frase magnífica al inicio de tu libro, recuerdo que se titula Futurofobia, una generación entre la nostalgia y el apocalipsis, que empieza con Pitita Ridruejo, que es magnífica esta frase, donde dice Pitita, lo que pasa es que a mucha gente no le interesa que llegue el apocalipsis.
Claro, poco que objetar contra esto. Tiene mucho que ver este exceso de nostalgia que desbordamos en este momento y que se ve también en la producción cultural, en las series y en la música que se hace, con la cantidad de apocalipsis y de distopías y de visiones negativas del futuro que estamos también consumiendo. Claro, de hecho, estas visiones intelectuales o educativas son muy apocalípticas, ¿no? Que señalan que dentro de unos años los chavales ya no van a saber hacer nada, no van a saber ni leer ni escribir, lo cual me parece bastante dudoso, ¿no? Al final, como suelen recordar muchos lingüistas, desde hace mucho tiempo los chavales escriben más que nunca, ¿no? A lo mejor ahora menos, pero en la época de los SMS y de WhatsApp se escribía un montón, ¿no? O en la época de los blogs, ¿no? Y tienen una expresión continua en muchos casos, que es más continuada que a lo mejor en los años 80 o 90. Lo que se hace menos, eso Sheryl Tark lo cuenta muy bien en un libro que se titula En defensa de la conversación, es conversar. Es verdad que se conversa menos, entendiendo conversar como esto que estamos haciendo tú y yo ahora, mirarnos a los ojos y hablarnos y respondernos en tiempo real. From the kinds of conversation that's open-ended and spontaneous, the kinds of conversation in which we play with ideas, in which we allow ourselves to be fully present and fully vulnerable. Que la gente más joven o más acostumbrada a mandarse audios, que a veces son podcast sí. por WhatsApp, están perdiendo, curiosamente, la capacidad de la conversación en tiempo real. Pero es verdad que la escritura es algo y la oralidad que se está recuperando, desde luego, y está más que comprobado. La memoria se está perdiendo, que también en estas reivindicaciones de la enseñanza tradicional siempre sale la memoria, pero claro, es que la memoria en un momento como el actual, con Google, ¿no?, a mano, tiene un valor diferente al que tenía en el siglo XX. Eso es, la memoria se está perdiendo, pero la están perdiendo también los adultos. Justo antes de ayer estaba con un grupo de profesores universitarios comiendo y ellos mismos lo reconocían, ¿no? Que les costaba mucho retener los libros que leían, las películas que veían, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto a la oralidad, me resulta muy interesante algunos audios, ¿no?, que he escuchado últimamente de amigos o amigas más jóvenes, que al final son una especie de monólogos muy interesantes, ¿no? Constituyen una forma de estructurar el pensamiento que yo no tengo, por ejemplo. A mí me cuesta mandar un audio tan largo y estructurar de la manera que ellos hacen un monólogo de esa manera. Y eso también es muy interesante analizarlo desde el punto de vista de la memoria, de la lingüística y de la expresión oral, ¿no? Y la nostalgia de la que estamos hablando, sin duda, también enmarca una época muy conservadora, porque incluso la nostalgia del progresismo pasado convierte ese pensamiento en conservador. Estamos en un momento más conservador del que nos reconocemos. Sí, yo creo que desde luego. En el libro hablo un poco del conservadurismo de la izquierda conservadora, ¿no? Y a lo que me refiero en ese punto es que es conservador en el sentido de que su principal programa es conservar lo que tenemos, ¿no? Lo hemos visto estos meses pues con las manifestaciones en favor de la sanidad pública, ¿no? En cierto sentido es conservador, no peyorativamente, ¿no? Pero lo que pretende es conservar esas joyas de la corona que teníamos, ¿no? Y gran parte del activismo de izquierdas al final ya no es tan capaz de proponer utopías, pero sí de conseguir conservar lo que tenemos, ¿no? Y a eso me refiero un poco con ese conservadurismo, ¿no? Que antes era el pensamiento utópico de la izquierda, después de la caída del muro de Berlín ya está visto con desconfianza, y ahora es más conservador, ¿no? De conservar el estado de bienestar, la sanidad pública, educación pública, etcétera, etcétera. Claro, en un presente que no gusta, que se quiere cambiar, la nostalgia deja de ser un impulso al cambio cuando no se está mirando al futuro, y eso es lo que cuentas muy bien en Futurofobia, esta nostalgia que nos inmoviliza al cambio, ¿no?, que impide imaginar que vayamos a un mundo mejor, y la idea de que los jóvenes que vienen ahora por detrás no van a saber hacer nada en el futuro pues no ayuda mucho a cambiar las cosas, claro. Eso es, claro. Hay como una especie de sensación de degeneración que va de quinta en quinta, ¿no? De nuestros hijos vivirán peor que nosotros, pero también van a saber menos, ¿no? Estaba leyendo los años de Annie Ernaux, de la última premio Nobel, y es muy interesante, ¿no? Porque hay un momento en el libro que habla de su infancia en los años de la liberación, después de la liberación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cuenta como una de las frases que repetían sus padres todo el rato es: estos chicos van a saber mucho más que nosotros, ¿no? Y esa era la sensación
generación que había acompañado a las sociedades occidentales durante décadas, los 40, 50, 60, 70, 80, y que ahora no tienen, ¿no? No solo piensan que vamos a vivir peor que ellos, sino que también vamos a saber mucho menos. Sí, pero era la generación más preparada de la historia, un cliché. Claro, también es verdad que se lleva repitiendo 30 años, así que habría que aclarar a qué generación nos referimos, porque sí. La generación de los primeros que fuimos a la universidad en la familia, esa ya es una cuestión más, esa es de los 90 o a lo mejor de principios de los 2000 en la clase media española. Ya no están llegando a la universidad, o cada vez menos, la primera generación que llega a la universidad, ¿no? Sí. Sí, fíjate que al final esa expresión se utiliza casi siempre de manera peyorativa, ¿no? La generación más preparada de la historia casi se utiliza como tú que estabas tan preparado y mira que no tienes ni idea de nada. Bueno, ¿no? Inicialmente se utilizó para vender coches. No sé si te acuerdas de Hasp, jóvenes, aunque sobradamente sí. preparados. Sí, un anuncio muy noventero que vendía esa idea. Todavía cuando la generación más preparada de la historia no era algo peyorativo, sino algo aspiracional, ya te digo, que utilizaba la propia publicidad, que la mercantilizaba. Solo quiero que lea el guión. Es lo primero que le pido en 6 años. 6 años trabajando 12 horas diarias. Además de tocar el saxo en el tugurio, he terminado historia y periodismo. Hablo inglés y alemán como me pidieron. Y por cierto, la cita es muy buena, pero no es de Kant. Es de Séneca. Pero esa gente que es muy de la cena de Nochebuena, que critica que ahora ya no se leen libros o que ya no se va a los museos como antes, que ya no se escucha la música clásica. ¿Tú crees que escucha música clásica, que va a los museos y que lee libros? Por supuesto que no, o sea, vamos, y yo creo que no hay que irse muy lejos para ver los datos de lectura, para ver que antes yo creo que se leía mucho menos, ¿no? Es verdad que yo ahí sí que defiendo que la lectura, para una sociedad que durante mucho tiempo tuvo grandes tasas de analfabetismo, había muchas familias que de repente encontraron en la lectura y en la cultura como una forma de, no de distinción cultural, sino de perfeccionamiento, ¿no? Y yo creo que eso a lo mejor sí se ha perdido por el acceso a todo esto, pero vamos, que la gente que más se queja es la que menos lee. Yo he visto a gente que no coge un libro en su vida quejarse de lo incultos que son los chavales, ¿no? Y la paja y la viga, ¿no? ¿Tu Móstoles, tú crees que ha cambiado? ¿Se lee más en el Móstoles de hoy que en el Móstoles de hace 30 años? ¿Tú crees muy de Móstoles? Es una buena pregunta. Yo creo que se lee parecido. A lo mejor se leen más bestsellers ahora y se lee menos cómics. O se lee, oye, menos cultura underground, ¿no? Móstoles era un sitio donde había una gran cultura underground, ¿no? Y eso es una de las cosas que se ha perdido, por ejemplo, ¿no? Había muchos grupos, época de fanzines, etcétera, etcétera. Te estás poniendo nostálgico, ¿eh? Sí. Pero, y además ni siquiera viví esa época, fíjate, que me pilló al final. Sí, la nostalgia es inevitable hoy. Bueno, sobre todo esa nostalgia intelectual se alimenta de evocar un pasado, no sé si nunca vivió, pero que a lo mejor que nunca existió, ese pasado en el que todos éramos más cultos y mejores ciudadanos y nunca quedaba un papel en el suelo, ¿no? Claro. Yo muchas veces cuando leo estas descripciones, muchas veces pueden hablar por su propia experiencia, ¿no? Pero yo no sé en qué sociedad española realmente todo el mundo leía, todo el mundo era tan culto, todo el mundo tenía un montón de libros en casa y todo el mundo sabía muchísimo, ¿no? No sé exactamente si se corresponde, además cuando no vives una época es perfecto para idealizarla, ¿no? Porque no puedes comparar. Si te gusta Pausa y quieres estar al día, recuerda que puedes suscribirte al programa gratis en iVoox, Spotify o Apple Podcast y te avisarán cada vez que salga un nuevo episodio. En esa idea de la generación más preparada de la historia, a la que sustituye la generación de cristal, estos jóvenes que no se terminan de enterar de nada y encima son débiles, el hombre blandengue sustituido por el joven blandengue, tiene también una falacia que a mí me resulta muy reveladora del momento que vivimos, la condescendencia con la que se trata a los jóvenes. ¿Tú crees que ese cliché de la tostada de aguacate de los jóvenes que, mira, se quejan, pero yo a tu edad no había viajado nunca al extranjero y tú ya con Ryanair puedes volar barato, está muy asentado? A mí me interesa mucho ese cliché, que además tú has escrito varias veces sobre él, ¿no? Porque hay una cosa que me pasó en un programa de radio, ¿no? Una vez presentando el libro, me pusieron cortes de gente de otras generaciones que me decía, se quejan todo el rato, pero yo cuando me casé no tenía un duro, tuve que vivir con mis padres, trabajábamos los dos de sol a sol, y mi respuesta era,
es eso deseable. O sea, hay que es esto, una competición del sufrimiento. En realidad lo que deberíamos hacer es intentar trabajar todos para que las condiciones de nuestra vida sean cada vez mejores, ¿no? Y sí es verdad que en esta nostalgia, en esta lucha generacional, hay una actitud de la que he hablado alguna vez que es enorgullecerse de lo mal que lo has pasado, ¿no? Como que te da una especie de legitimidad que los jóvenes no tienen y que me choca mucho, ¿no? Porque al final mis padres siempre me dijeron, no quiero esto para ti, ¿no? Y de repente ha servido como autorreivindicación. Claro, pero hay la juventud, por su propia condición de joven, de no tener capacidad de comparar otras épocas porque solo han vivido la que les ha tocado, no son conscientes de que el resto de generaciones sí han vivido momentos de abundancia, de opulencia y de economía en crecimiento, porque vivir 2 recesiones, la de la pandemia, la de 2008, antes de los 30... O sea, desde que tienes uso de razón, desde que empezaste a ver el telediario, todo lo que se ha hablado es de crisis económica o de apocalipsis sucesivos, te impide saber que eso que te pasa no es normal. Es decir, que en otras generaciones, y además hay estudios muy interesantes, uno es del Banco de España, si no recuerdo mal, se publicó justo en principio de la pandemia, en 2020, que estudiaba cómo había evolucionado los salarios para comparar generaciones. Y me parece muy interesante, si el país entra en crisis cuando tienes 20 años o 30 años, esa recesión va a afectar a tu salario el resto de tu vida, porque es esa edad en la que más prosperas. Entonces, a los jóvenes que tienen ahora entre 25 y 34 años, les está afectando mucho más con respecto a otras generaciones, a otras crisis, que claro que las hubo en los 90 y en los 2000. Al final lo que cuentan es que esta vez puede ser diferente, que esta vez el que le afecte 2 recesiones a los jóvenes antes de los 35 años puede afectar al resto de su vida laboral. Sí, además yo lo veo mucho en mis amigos un poco mayores, ¿no? Hay una brecha brutal entre mi generación, los que yo salí al mercado laboral tras la carrera en el año 2008, ¿no? Y hay una brecha brutal entre nosotros y los que a lo mejor llevaban trabajando 5 años, ¿no? Y se nota muchísimo. Entre tú y yo. En realidad, tú me estás que ya hemos entrevistando. pasado de los 40 y los que todavía no habéis llegado. Y compartimos generación, depende de dónde la empecemos a contar, pero es que es determinante qué edad tenías cuando empezó la crisis, la gran recesión de hace una década. Si ya habías conseguido meter la cabeza en el mercado laboral o no. Y eso marca toda una generación, que siempre hay excepciones y gente muy valiosa y otra que no lo es tanto, que tiene suerte, o gente valiosa que no la tiene, pero más allá de las excepciones sí que hay estudios, me parece muy interesante, que determinan que, oye, que no es una generación nacida entre algodones, es una generación nacida entre 2 recesiones prácticamente. Sí, hombre, se puede ver por el otro lado y ya pensar que cuando toda la sociedad se haya criado en una crisis continua, habrá una igualdad de oportunidades generacional, ¿no? Porque también es lo que ha pasado a los más jóvenes, ¿no? Que ellos ya vienen marcados de por sí. Pero es verdad que, por ejemplo, a ese respecto yo recuerdo la crisis del 93, que también fue muy fuerte y que afectó a mis padres, pero sin embargo, claro, yo era pequeño, pero yo creo que ellos no tenían la sensación esa de que les había marcado para siempre, que sí hemos tenido nosotros, ¿no? Era como un pequeño vapuleo en la historia, ¿no? Con unos niveles de paro altísimos, pero yo creo que la gran diferencia era también eso, ¿no? Que tenían la sensación de que tarde o temprano la cosa se iría recolocando, que es la que no tiene la gente más joven. Claro, pero era un momento en el que España venía del gran subidón del 92. O sea, los altibajos formaban parte de la dinámica del momento. Ahora, sin embargo, la sensación y la coyuntura claramente es otra, y también con esa incertidumbre de futuro, porque entonces estaba ese horizonte del año 2000 en el que volarían los coches, ¿no? Y bueno, los coches es verdad que ya los hay, que empiezan a volar. La duda está en si los llamamos coches o los llamamos drones, pero la tecnología ahora mismo está dejando de ser una utopía para empezar a darnos miedo, que es lo que nos trae. Sí, al final es una tecnología para unos pocos, ¿no? En el final de la aventura, Antonio García Maldonado lo cuenta muy bien, que dice que antes la tecnología era algo que beneficiaba a todo el mundo, o que por lo menos todo el mundo se sentía partícipe de ello, como las expediciones a la Luna, ¿no? Que eran astronautas, que se percibía que casi cualquiera podía ser ese astronauta. Evidentemente no era así, ¿no? Pero ahora el astronauta es Elon Musk, ¿no? Y porque se lo puede pagar, o Jeff Bezos porque se lo pueden pagar, ¿no? Que se ha privatizado esa sensación de aventura que propiciaba la tecnología, ¿no? Y que la tecnología solo va a traer utopías para unos, mientras que el resto, además lo dice bien en el libro, va a tener que conformarse con jugar al Candy Crush en un móvil que va a cambiar cada año, ¿no? Hay otro momento para mí paradigmático de cualquier cena de Nochebuena y también de el exceso de nostalgia,
que es el de antes sí que había libertad, no como ahora. ¿O es que estas generaciones nuevas no tenéis pensamiento crítico, no como los de antes, ¿no? Sí, además son como dos ideas que parecen contradictorias entre sí, ¿no? Pero bueno, sí, son los lugares comunes que se van repitiendo. Sobre todo porque es una nostalgia del pensamiento crítico que lleva muy mal que sea criticada, ¿no? Eso es. En realidad, yo lo decía en ese artículo, ¿no? El problema del pensamiento crítico no es que no haya pensamiento crítico, es que se critica lo que ellos no quieren que se critique, ¿no? A lo mejor llega la nieta o la sobrina que le está diciendo que a lo mejor come demasiada carne o que utiliza demasiado el coche para desplazarse a comprar el pan, y a lo mejor es esa clase de pensamiento crítico lo que no le gusta al cuñado de turno, ¿no? Ya, pobres cuñados. En realidad todos somos cuñados de alguien, ¿no? Sí. Pero... Esto es como la muerte. Tarde o temprano todos terminamos convirtiéndonos en cuñados, sí. Eso es verdad, nos gusta, sí. Pero al final, la mejor manera de envejecer es reconocer tus propios errores, ¿no? Eso sí es lo que te rejuvenece, ¿no? Reconocer que has aprendido o que las cosas han cambiado, ¿no? Eso es lo que te rejuvenece. Bueno, y además es que hay muchas formas de nostalgia. Tú en el libro hablas también de la tuya propia, de la musical. Esa idea de que la música como la que se hacía antes ya no se hace. Y tú hablas sobre todo de la música pop, ¿no? Y también de la que va desde mediados de los 50 a los 60. Estamos también en una nostalgia cultural. Sí, totalmente. Yo, la música, escribiendo el libro me di cuenta que me gustaba esa música porque era música de un pasado en el que aún había futuro, ¿no? Y cuando escuchas el rock and roll primigenio, o Dylan, que me gusta mucho, los Beatles, o los grupos de rock clásicos, te das cuenta que era muy vibrante porque había una sensación de futuro, ¿no? De que estaban dirigiéndose hacia algún sitio. Los Beatles, cada nueva canción que grababan era un paso adelante que les llevaba hacia algún lugar, ¿no? Y eso, por ejemplo, con los artistas actuales es más difícil verlo, ¿no? Que también hay muy buena música, ¿no? Pero esa sensación de futuro que había en la época clásica de la música popular yo creo que es lo que nos motivaba, ¿no? No sé si echas tú de menos mejor música de la que se hacía, ¿sigues anclado en los 50, 60 del siglo XX o tienes muchas esperanzas para la música que se hace en el siglo XXI? Sí, no, al final sí que se hacen muchas cosas interesantes, pero a lo mejor no tenemos las herramientas para entenderlo, ¿no? Y eso también supone un poco de modestia intelectual de enfrentarse a esas cosas y de abrirse a toda la cultura que existe, que yo creo que en este momento precisamente sí que hay una variedad musical que a lo mejor hace años no existía. Otra cosa es que no sea ya el canon del pop y rock que hemos conocido toda la vida, ¿no? Sí, es como Van Gogh, que no fue reconocido en vida. ¿Tú crees que en el futuro se mirarán a los TikToks que se están haciendo ahora y se echarán las manos a la cabeza que no reconociéramos el arte que había dentro de todos esos TikTokers? Bueno, tampoco hay que exagerar porque además TikTok es propiamente muy efímero, ¿no? La gracia que tiene es que está pensado para ser efímero, ¿no? Pero bueno, sí, al final sí que se producen cosas y yo creo que esa mera ausencia de futuro hace que toda la música y las creaciones que se producen sean muy efímeras, ¿no? Hay como una asunción de que lo que haces a lo mejor va a durar poco, ¿no? Que tienen las nuevas generaciones y que no teníamos nosotros, ¿no? Que pensamos más en la idea de que lo que hicieses perdurase durante mucho tiempo. Sí, es verdad que en eso lo contabas tú. Me gusta mucho una frase que escribiste en tu artículo del Confidencial. Eso de idealizar un pasado que no existió para inventar un presente que seguramente no exista. Lo más revelador de cómo miramos el pasado es la manera en que tenemos de encubrirnos, ¿no? El presente que estamos viviendo. Eso es, yo creo que, refiriéndome a la nostalgia intelectual de la que hablábamos, yo creo que es muy interesante porque al final toda esa argumentación no sirve más que de justificación de uno mismo, ¿no? Al final es una especie de salvación psicológica en la que tú te colocas como yo sí sabía cosas, yo sí tengo los valores que estos chicos no tienen, yo sí tengo ese conocimiento, ¿no? Es una forma de reafirmación generacional que te sirve para protegerte ante los cambios que tú mismo no entiendes, ¿no? Volviendo un poco a lo que decíamos de la música, tú a lo mejor descartas la música que no entiendes y te proteges diciendo es que esta música no la entiendo y por lo tanto te lleva a defender que no tiene valor. Hay que salir de Melodía FM, de los Sigue 40 existiendo. Classic. Hay que salir de los 40 Classic y actualizar. Hay que salir del Penta. Sí. Bueno, pues no sé, nos podemos pasar un día. Podemos terminar de grabar en el Penta Me parece podcast, bien, sí. Si quieres, para ver qué es lo que vemos por allí. Pero bueno, como digo, la mejor forma de envejecer es el reconocer que el tiempo pasa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Héctor, por esta terapia de grupo que hemos hecho juntos para prepararnos para la próxima
Nada, un placer. Y La próxima cena de estoy Navidad. listo para el año que viene, si hace falta. Bueno, recordaremos con nostalgia nuestro podcast de hoy. 2022. Pausa, el podcast del Confidencial dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín.